qué deliciosa presencia de verdad tuvimos esta mañana. Espero que tú también en casa no te distraigas y estés también conectándote en esa adoración. Estamos muy contentos y agradecidos y tenemos noticias y tenemos buenas noticias. Quiero decirte que esta semana tenemos, con ese tiempo que Dios nos ha dado para poder aprovechar cosas que antes no podíamos aprovechar, es un tiempo de oportunidad, de aprovechar cada minuto que Dios nos está concediendo en esta etapa, en esta pues diferentes circunstancias en las que hoy estamos viviendo. Todo ayuda para bien. Y estamos agradecidos que en este tiempo muchas veces sentíamos que no teníamos tiempo para muchas cosas, pero hoy va a ser la prueba, este tiempo va a ser la prueba para demostrar que tiempo sí hay. Importante será si estamos aprovechando esta oportunidad, siendo diligentes. Yo en la mañana que estaba orando, Dios me hablaba acerca de qué importante que ahora que estamos en casa más tiempo, estamos viendo algunos rincones que probablemente habían estado ahí llenos de cosas por muchos años y cosas que pues por estar ahí guardadas no las ocupábamos. Y que es el tiempo de desalojar, de desocupar cosas que están ocupando espacio en nuestros hogares y que verdad no tienen ninguna utilidad los objetos que tenemos ahí. Así como en nuestros hogares, en nuestras habitaciones o rincones, tenemos cosas que están ocupando espacio y que no son útiles ya, pero por no tender a esa área han estado ahí por mucho tiempo. Dios me mostraba esta mañana mientras oraba en mi casa que hay también áreas en nuestra vida, en nuestro corazón, en el interior que hay que también desalojar. Pide a Dios que este tiempo que estamos en casa, que podemos sentarnos a meditar, que te apartes ahí de tu aparato, de tu celular y te desconectes por un largo tiempo. Dedícale una hora definida para poder decir: aquí no voy a estar utilizando mi teléfono y los mensajes los atenderé más tarde. Pero es tiempo de ir hacia nuestro interior y pedirle al Espíritu de Dios, que Él conoce todo y sabe todos los rincones de nuestro corazón, qué es lo que hay. Y es tiempo de libertad, liberar espacio, liberarnos de cosas que tal vez nos están cargando y que vamos a salir de esta etapa más ligeros, más fuertes, con mayor fe. Entonces estamos contentos que han regresado todos los que por ahí nos volvimos a conectar y quiero darte una buena noticia para esta semana. Y aparte de todas las reuniones que tenemos, nosotros seguimos con el discipulado cada miércoles vía internet y la oración también de cada viernes, que también se pueden unir por Zoom. Pero este lunes, o todos me escucharon, lunes, es decir, mañana, el pastor Henrik estará comenzando un estudio del libro de Romanos, un estudio bíblico del libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro muy poderoso. Habla mucho de la obra de Jesús en nuestras vidas, de cómo Él nos liberó de una naturaleza carnal y egoísta a una naturaleza conforme a la de Dios. Y es importante saber hoy en día quién soy. Dios está restaurando, Dios nos está dando una visión más clara de quién somos en Cristo, quién somos como criaturas de Dios y en su naturaleza. Y yo te invito que los lunes a las 7 va a estar por Zoom y por Facebook en vivo. A las 7 te conectes con nosotros en esta página y comiences este estudio de Romanos. Prepárate con libreta, prepárate con tu Biblia y antes que comience la clase, prepárate pidiendo al Espíritu Santo que te enseñe, que abra tu entendimiento y que te deje ver los misterios tan poderosos que están en su libro de Romanos. Así es que los esperamos mañana a las 7 de la tarde
comenzaremos la primera sesión todos los lunes del libro de Romanos. Qué buena noticia, ¿verdad? Entonces los esperamos, invita amigos a que puedan tomar este estudio. Es tiempo de llenarnos de la palabra de Dios porque sus palabras sostendrán a México. Ya lo escuchamos. Y estamos muy ansiosos de recibir la palabra de Dios precisamente, así es que prepara tu corazón porque vamos a escuchar la palabra de Dios. Muy bien. Como dijo Lucy, mañana comenzaremos el curso de Romanos. Si tú ya tienes más que un año conociendo al Señor, no tienes excusa para no conocer la Biblia. Oye, en el pasado, cuando cada persona no tenía acceso a una Biblia, pues tal vez te lo pasaba porque la Biblia estaba en latino, griego y no lo podías leer o algo así. Pero hoy todo el mundo tiene acceso a una Biblia y es más, todo el mundo tiene acceso a enseñanza. Tú puedes decir, es que no lo entiendo, pero el Internet abunda de enseñanza también. Y pues mañana vamos a comenzar un estudio sobre Romanos, vamos a ir profundo, vamos a ver diferentes cosas que no se ven los domingos, vamos a entrar en detalles, vamos a ver versículo por versículo. Será interactivo en el sentido que los que entran por Zoom pueden hacer preguntas ahí y voy a intentar contestarlas en la misma clase, o uno lo puede ver en Facebook donde también va a estar transmitido y va a estar después. Entonces, aprovechan esos momentos. A algunos Dios les ha dado tiempo. Si no tienen tiempo precisamente el lunes, vea la grabación. Pero usaremos ese tiempo para conocer la palabra de Dios. Ahora, vamos a leer un proverbio, el día de hoy de Proverbios, capítulo 11 y versículo 24. Proverbios capítulo 11 y el versículo 24. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen indebidamente solo para acabar en escasez. La persona generosa será prosperada y el que sacia a otros también será saciado. Estamos en un tiempo donde la gente como que mide sus recursos, mide lo que tienen, van haciendo números, van pensando las cosas. Y es bueno ser prudente con tus recursos. Debemos medir lo que tenemos. Sin embargo, a veces podemos caer en una actitud de querer retener demasiado. Dice aquí que hay quienes se retienen indebidamente solo para acabar en escasez. Y algo que debemos de entender es que no todo nuestro dinero es nuestro. ¿Sí? Hay dos personas a quienes debemos dinero y lo vemos en Lucas capítulo 20, versículo 25, donde vienen con Jesús y le preguntan acerca de los impuestos. Y Jesús a eso contesta, pues Jesús pregunta quién está en la moneda y dicen, pues César tiene su cara en la moneda. Entonces dicen, pues dé a César a lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahora, en nuestro lenguaje el día de hoy, ¿qué sería? Da a Hacienda lo que es de Hacienda y dale a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Algunos dicen, no, porque Hacienda ahí hacen trampa y roban el dinero. Bueno, el César tampoco fue muy santo y Jesús de todos modos dijo, pues hay que dar a cada uno lo que corresponde. Y lo que dice aquí es que hay que dar a la autoridad lo que es de la autoridad y hay que dar a Dios lo que le corresponde a Dios. Eso quiere decir que
cuando yo recibo un dinero, una porción es para el Estado, una porción es para Dios y una porción es para mí. Ahora, algunos hacen lo siguiente para lo de Dios. Una persona dijo, pues cada vez que yo recibo dinero, yo voy afuera y lo aviento al cielo y yo digo, Dios, tú agarra lo que tú quieres y pues lo que caiga ahí en la tierra, pues es mío. Pero no es así. Yo tengo que llevarlo. Y hay diferentes cosas, hay dos cosas principales que Dios quiere que yo apoye. Uno es su obra, la iglesia, y otros son los pobres. ¿Sí? La Biblia dice que Dios es el Dios de la viuda, Dios es el Dios del huérfano. ¿Qué quiere decir? Los que no tienen proveedor, los que no tienen protector. ¿Y qué espera Dios? Que yo sea proveedor para ellos. Entonces, si yo retengo demasiado y digo todo es mío, 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 ¿a qué me va a llevar? Me va a llevar a escasez. Pero si yo pienso, bueno, Dios me bendice y de lo que Dios me bendice, yo voy a bendecir a otros. Si tú tienes que comer en tu mesa, tú debes pensar, hay alguien cerca de mí que no tiene, a quien yo debo ayudar en ese tiempo, asegurarme que ellos sí tienen para comer y llevarlo. ¿Y qué dice? El que sacia el alma generosa va a ser saciado. Entonces, en ese tiempo, aunque debemos estar en casa, nos aseguramos que nuestro corazón no está enclaustrado, sino que vemos la necesidad de los demás y que seamos gente generosa y que la bendición de Dios esté sobre nuestra casa. Muy bien. Vamos a preparar diezmos y ofrendas, aparte lo que es para Dios, lo que Dios pone en tu corazón, lo que tú ves que es de Dios, y vamos a orar. Papá, te damos gracias que en medio de este tiempo tú eres nuestro sustento. Y yo pido que los que han sido golpeados por esa crisis directamente en sus negocios o trabajos, papá, dales estrategias, dales provisión para seguir adelante. Pero papá, que no solamente pensamos en sobrevivir, sino que siempre está el corazón, siempre está la actitud de bendecir a otros. Y que seamos una casa que bendice en buenos tiempos, en malos tiempos, que los pobres que están alrededor de nosotros te den gracias por nuestras vidas, porque llevamos comida, llevamos ayuda, que seamos ayuda a otros, que seamos tus manos en ese tiempo. Bendigo la congregación, que tu bendición sea sobre ellos, que todo diezmo, toda ofrenda sea bendecido y que abundan y que haya una cosecha tanto en sus vidas como con su semilla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ok, pues pueden darle clic o no sé cómo lo van a hacer en ese tiempo. Está un poco, pero preparar una transferencia o apartar lo que después quieres depositar o lo que Dios pone en tu corazón. Entonces les recordamos, mañana el curso de Romanos va a estar bueno. He estudiado, he encontrado algunas cosas que a mí se me hacen muy interesantes. Espero que a ti también. Y entender Romanos te va a ayudar a entender muchísimas otras partes de la Biblia. Entonces espero que me acompañen ahí en el Zoom. Si batallan, pon en el comentario ahí. Si estás en una computadora ni tienes que instalar Zoom, nada más vas a la página y te puedes conectar, o puedes instalar un pequeño app en tu PC y tu celular y así funciona muy bien. Entonces, ahí les espero el día de mañana. Muy bien, vamos a la palabra de Dios y vamos a Hechos, el libro de los Hechos, y vamos al capítulo
1. Hechos capítulo 1. Queremos tocar un pasaje que hemos hablado un poquito ya con los discípulos el miércoles, pero sentí de parte de Dios seguirle aquí. Y vamos a leer en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 y versículo 7. Ahí dice, comenzamos en el versículo 6. El versículo 6 dice: por tanto los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restituirás al reino de Israel en este tiempo? Él les respondió: a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso por su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Okay. Jesús les estaba hablando del reino de Dios y los discípulos estaban esperando algo como que Jesús iba a establecer en la tierra un reino como el reino del rey David o de Salomón. Entonces dijeron: es ahora que eso va a pasar. ¿Y qué les dijo Jesús? Dijo: no les toca a ustedes conocer los tiempos y estaciones que el Padre puso en su sola voluntad. Y la Biblia habla de tiempos, habla de estaciones. Y a veces estamos muy preocupados por adivinar exactamente en qué tiempo estamos viviendo. Y ahí hay un balance. Por un lado, es bueno ser como los hijos de Isaacar y decir que somos entendidos en los tiempos. Pero por otro lado, a veces podemos estar demasiado ocupados en detalles o en números y olvidar realmente lo que Dios quiere que hagamos. Por ejemplo, cuando habla de los hijos de Isaacar en Primero de Crónicas, dice que eran entendidos en los tiempos y que sabían que lo que Israel debería hacer. Porque a veces hay gente muy entendidos en los tiempos, tienen diagramas y tablas y te pueden dar una prédica de que estamos en el año tal y eso, y hebreo y griego y arameo y quién sabe qué. Pero el problema es que ¿qué hacen con ese conocimiento? No hacen nada, ¿sí? Queda en la teoría. Entonces, dice que a veces estamos demasiado preocupados por el conocimiento, pueden abrir, por el conocimiento, pero a veces no estamos tan ocupados en la aplicación. Y que cuando los discípulos preguntan acerca de los tiempos, ¿qué dice Jesús? No te preocupes, ¿sí? Pero vas a recibir poder y vas a ser testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Y finalmente los discípulos agarran la onda y comienzan a unirse y comienzan a orar. ¿Por qué cosa oran? Por la promesa del Padre, ¿sí? Lo que Jesús había dicho al final de Lucas: van a ser investidos con poder, pero quédanse en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Entonces, en el capítulo 2, versículo 1 dice: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y de repente vino como un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó toda la casa donde estaban sentados.
Entonces aparecieron repartidos entre ellos lenguas como de fuego, y todos se asentaron sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas, como el Espíritu les daba que hablaban. Okay. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. Ahorita batallamos un poco con eso por los tiempos que estamos viviendo. Pero también los discípulos en un tiempo estaban, dicen el principio de Hechos, en Hechos, habla de que estaban encerrados por temor a los judíos. Entonces Jesús, o lo dice en Lucas, en uno de los evangelios. Entonces estaban encerrados, pero estaban gastando el tiempo en ¿qué? Oraban. Oraban porque la promesa del Padre. Ahora, ¿qué tanto sabían ellos del Espíritu Santo? No sabían mucho, porque no era una experiencia común. Los únicos que habían como experimentado fuertemente al Espíritu Santo, ¿quiénes eran? Los profetas del Antiguo Testamento. Y ya había pasado tiempo, nadie realmente sabía lo que era. Entonces, ¿pero qué sabían? Sabían para qué era. Sabían que era poder. Y sabían que era poder para testificar. Y yo me imagino que estaban orando. Primeramente, Jesús de la resurrección estaba 40 días con ellos y les estaba hablando acerca del reino. Y pasados esos 40 días, Jesús asciende al cielo. Pero lo último que dijo fue, hagan discípulos a quienes todas las naciones, y para hacerlo espera la promesa del Padre. Espera ser bautizado, que quiere decir como sumergidos en el Espíritu Santo. Es como si tomo una galleta y lo sumerjo en mi café y que queda totalmente empapado. ¿Ok? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, yo me voy, les dejo la tarea de hacer discípulos de toda la tierra y les voy a equipar para ello. Les voy a investir con poder de lo alto, poder para hacer la tarea, pero quédanse en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Entonces, igualmente ahorita tenemos una orden que quédate en tu casa, ¿ok? Pero Dios no dijo quédate en tu casa y acábate todo el directorio de Netflix. No, Dios dijo quédate en tu casa y que escudriña la palabra y que más sé lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Dios nos está preparando. ¿Preparando para qué? Para lo que viene. ¿Qué viene? No estoy seguro. Pero lo que sí estoy seguro es que tú y yo necesitamos ser preparados. ¿Qué viene? No estoy seguro, pero estoy seguro que la gran comisión sigue vigente. ¿Cuál es la gran comisión? Jesús nos mandó. Y no nos dio la gran sugerencia, no dijo, si no tenga nada que hacer hasta que yo venga, haga discípulos de todas las naciones. No, nos dio una encomienda, les encargo hacer discípulos de todas las naciones y para eso necesitan que el poder del Espíritu Santo. Entonces a partir del día 40 después de la Pascua que acabamos de celebrar, Jesús ascendió y dijo, quédanse esperando, quédanse orando. Y los discípulos pasaban 10 días orando. ¿Ok? Oraban
y Pedro dijo a Juan, oye, ¿tú lo has recibido? ¿Y qué dijo Juan? Pues no creo, me siento igual, ¿sí? Y tú, Jacobo, pues yo también me siento más o menos igual y ahí estaban. Y tú, María, no, pues yo también me siento más o menos igual. No creo que lo he recibido. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, seguimos orando. Probablemente mientras que oraban, ¿qué pasó con algunos? Algunos a lo mejor se desanimaban. A lo mejor al día 5 algunos se desanimaban. A lo mejor al día 7 algunos se desanimaban. A lo mejor al día 9 algunos se desanimaban. A lo mejor al día 10 por la mañana, a las 7 de la mañana alguien se desanimó. Pobrecito, porque le faltaba muy poquito. Pero ¿qué llegó? Llegó un de repente. ¿Cuándo llega un de repente? De repente, cuando menos lo esperas, ¿sí? Y hay cosas que Dios hace que llega cuando menos lo esperas. Y lo que de repente vino, dice que de repente llegó un estruendo del cielo, como si soplara un viento violento, y llenó la casa. De repente llegó la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Porque llegó porque gente lo estaba pidiendo. ¿Qué dijo Jesús a la mujer samaritana acerca del Espíritu Santo? Si tú conocieras el regalo de Dios y quién te está hablando, tú le pedirías y él te daría ¿qué? Agua viva. Es un regalo, pero lo tienes que pedir, ¿ok? Igualmente, hay gente que dice, oye, si Dios quiere que tenga más del Espíritu Santo, pues Él sabe dónde vivo, ¿sí? Él sabe dónde vivo, Él sabe quién soy, etcétera. Dios, lléname del Espíritu Santo si quieres. ¿Cuánto del Espíritu Santo van a recibir? Solo poquito por accidente. Si alguien al lado recibe el Espíritu Santo y les salpica un poco por accidente. Pero no lo van a recibir, porque Jesús también dijo en Lucas 11, si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más dará el Padre? ¿Quién? El Espíritu Santo, ¿a quiénes? A los que lo piden. Es interesante que en Lucas capítulo 11, cuando Jesús enseña acerca de la oración después del Padre Nuestro, lo que Él dice que debemos pedir sobre todas las demás cosas, antes de bendice mi perro, mi gato, mi casa, que no sé qué debo pedir? El Espíritu Santo, porque es el poder para hacer todo lo que Dios ha querido que tú hagas en la tierra. ¿Ok? Ahora, ¿quién necesitas más del Espíritu Santo? ¿Cuántos han llevado una persona a Cristo el último año? Los últimos 6 meses, los últimos 3 meses, los últimos 2 meses, el último mes, la última semana. Y si yo digo, no, llevé uno a Cristo hace 7 años o quién sabe qué, o nunca, tú necesitas más del Espíritu Santo. También, si no el año pasado, tú necesitas más. Porque el yo hacer discípulos de otros con mi vida debe ser la experiencia común y repetida del creyente. Debe ser el resultado de mi vida. Y si no pasa, algo no está bien. ¿Sí? Soy un cristiano disfuncional. ¿Qué es algo disfuncional? Es algo que no cumpla su función. ¿Cómo llevo a alguien a Cristo? Testifico, hablo.
¿sí? No estoy diciendo que tienes que poder dar un curso de Romanos o algo como yo lo estoy dando. Yo lo estoy dando porque soy maestro, es mi función en el cuerpo de Cristo. Pero todos con nuestra personalidad, talento, manera, debemos de alguna manera hablar de Dios a otros, ¿sí? En una manera que lleva fruto. Entonces, si yo no puedo compartir a Dios en una manera que lleva fruto a otra gente, ¿qué necesito yo? Pedir la promesa del Padre. Porque no dice, recibirán poder y sentirán cosquillas cuando llega el Espíritu Santo. O recibirán poder y van a sentirse embriagados un rato. No, aquí la síntoma real es que van a testificar a otros. Todo lo demás es parte, ¿sí? Llega el Espíritu Santo, a veces lloras, a veces ríes, a veces te quedas tumbado en el piso, a veces suceden aún cosas más raras. Pero si la prueba, si realmente fuiste lleno de algo o nada más te salpicó algo, la prueba de eso es que empieza a salir de tu vida. Entonces, llegó un estruendo y que aparecieron lenguas de fuego y empezaron a ser distribuidos. Y había fuego para ¿cuántas? Para cada uno. Y no hay dos llamas de fuego que son iguales. ¿Sí? Toda llama es diferente, toda manifestación del Espíritu es diferente. No porque ves en una plataforma que alguien se llena del Espíritu de alguna manera, quiere decir que tú vas a ser llenado igual. Lo que quiere decir es que tú vas a ser llenado de una manera diferente, porque no hay dos manifestaciones del Espíritu iguales. Es algo vivo, es algo de Dios. Puede haber cosas parecidas, pero Dios tiene algo distinto para cada uno. Entonces, fueron llenados, y cuando fueron llenados, ¿qué empezó a pasar? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar. Okay. Cuando tú oras y llega el Espíritu Santo sobre ti, el primer lugar que comienza a manifestarse es ¿dónde? En tu lengua. Algo de lo más común que la gente experimenta es le empieza a salir nuevas lenguas, una nueva forma de hablar. Hay gente que oran y de repente sale una alabanza espontánea a Dios. Sale una alabanza que, oye, esa alabanza no me la sabía, pero qué chido estaba. ¿De dónde viene eso? Del Espíritu Santo. Hay gente que ora y de repente llega una oración inspirado, donde oras en una manera que tú normalmente no oras muy dirigido por el Espíritu Santo. Hay veces que oras y algo viene sobre ti y empiezas a declarar cosas que no habías declarado o profetizar cosas. Y hay veces que nuevas lenguas, un lenguaje desconocido comienza a salir. Todas esas cosas que son manifestaciones del Espíritu Santo. Y es una manifestación de que soy lleno. ¿Cuándo sé que está lleno mi taza? Cuando se desborda, ¿sí? Es la definición de estar lleno. La definición de estar lleno es que la siguiente gota que se introduce, ¿qué va a pasar? Se desborda. Si cabe una gota más, no estaba lleno. Y es igual si cabe más del Espíritu Santo en ti, sin que tú hablas a otros, no estás lleno. ¿Sí? Estás llenándote, que es mucho mejor que estar seco. Pero si no empieza a derramarse en lo que hablas,
en lo que haces, tú necesitas llenarte más del Espíritu Santo. Entonces, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, a donde realmente quiero llegar es en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. ¿Ok? En Hechos capítulo 4, bueno, en el capítulo 3, Pedro sana a un cojo. Y por sanar al cojo hay todo un alboroto. La gente están asombrados. Y Pedro dijo, no somos nosotros. No es que yo soy un super santo. No es que soy un super ungido. Es la fe en el nombre de Jesús que ha hecho bien a ese hombre. Entonces llegan, arrestan a Pedro, arrestan a Juan y los meten antes del Sanhedrin, que es como la corte de los judíos, y los empiezan a interrogar. Entonces son encarcelados, interrogados, y al final, en el versículo 18 del capítulo 4, dice, entonces los llamaron a Pedro y a Juan, y les ordenaron terminantemente, que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Ni sabía que esa palabra existía. Pero respondiendo Pedro y Juan les dijo, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y después de amenazarles más, ellos les soltaron, pues por causa del pueblo no hallaban ningún modo de castigarles, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Pues el hombre en quien había sido hecho ese milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Ok? Entonces, llegan y dicen, les prohibimos hablar en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan dijo que debemos obedecer a Dios más que el hombre. ¿Ok? Ahorita estamos en un tiempo de contingencia y hay nos han pedido ciertas cosas del gobierno. Es por salubridad de cosas y nosotros debemos ¿qué? Obedecer. ¿Ok? Pero el día que el gobierno me dice no puedes predicar la palabra de Dios, no puedes hablar de Jesús, etcétera, no puedes hablar de la Biblia, ¿qué tengo yo que decir? Discúlpame. Yo debo obedecer a Dios porque Dios que me dijo, Dios no nada más dijo guarda tu fe ahí guardadito hasta que vengo por ti. No, Él dijo vayan y haz discípulos de todas las naciones. ¿Eso incluye cuáles naciones? Incluyendo naciones donde está prohibido hablar acerca de Dios. ¿Sí? Y ellos dicen algo sorprendente, dice, no podemos dejar de hablar de ¿qué? De lo que hemos visto y oído. Si tú puedes dejar de hablar de lo que has visto y oído, quiere decir que no has visto y oído lo suficiente. Si tú puedes quedarte callado con lo que has visto y oído de Dios, quiere decir que no has visto y oído lo suficiente. Los discípulos habían visto y oído tanto que estaban diciendo, yo no me puedo quedar con eso. Yo no me puedo quedar con que Jesús sana. Yo no me puedo quedar con que Jesús salva. Yo no puedo quedarme con que Jesús hace libre de demonios. Yo no puedo quedarme con la bondad de Dios. Yo necesito compartirlo con alguien. Ok, entonces salen con eso. Por un lado, ¿qué pasó con la presión del exterior? La presión del exterior había subido.
y había más oposición. Ahora, lo que quiero que veamos es la reacción de los discípulos. Dice, una vez sueltos fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. ¿Okay? Ellos van con sus amigos y les dicen a sus amigos, ¿sabes qué? Nos encargaron ya no hablar en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cómo reaccionaron? Reaccionaron, decían, bueno, los tiempos son así, mejor llevamos perfil bajo un tiempo y mejor llevamos el perfil bajo un tiempo y no hablamos, lo llevamos así tranquilo hasta que de alguna manera se calma la cosa y poco a poco comenzamos a predicar. ¿Reaccionaron así? No. ¿Qué hicieron? Dice, cuando ellos lo oyeron, de un solo ánimo, que alzaron sus voces a Dios y dijeron, soberano, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra y todos lo que en ellos hay. ¿Qué dijeron? Dios, tú eres soberano. ¿Qué quiere decir? Dios, a ti no te sorprende esa situación. ¿Okay? A Dios no le sorprende ninguna situación y nada ha salido del control de Dios. ¿Sí? Dios no dice, el COVID, no lo había contemplado, está fuera de control. No, Dios sigue en control. Ahora, que Dios tiene el control no quiere decir que todo lo que pasa en la tierra es voluntad de Dios, pero Dios es soberano y tiene el control en todo. Entonces dice, soberano Dios, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que mediante el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué amotinaron las naciones y los pueblos tramaron cosas vanas? Es el Salmo 2. Se levantaron los reyes y sus gobernantes, consultaron unidos contra el Señor y contra su ungido. Ungido en hebreo es Mesías y en griego es Cristo. ¿Okay? Entonces dice, porque verdaderamente tanto Herodes como Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, el cual ungiste para llevar a cabo lo que tu mano y tu consejo había determinado antemano, que había de ser hecho. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y fíjense en su oración y concede a tus siervos que hablan tu palabra con ¿qué? Con toda valentía. Extiende tu mano para que sean hechas ¿qué? Sanidades, señales, prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar en donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Ok, fíjense en la reacción. ¿Qué sucede? La presión del maligno sube. La oposición sube. ¿Y cuál es la reacción de los discípulos? Dios, la maldad, la resistencia ha subido. Y no dicen, ay Dios, guárdanos que no nos pase nada. No, ellos oran otro tipo de oración. Ellos oran con pantalones. ¿Qué oran? Dios, ayúdanos a hablar en ese tiempo con valentía. ¿O qué están diciendo? Dios, si subió la presión de la maldad, sube la presión dentro de mí para vencerlo. Si ellos dicen no hables, hazme más valiente para hablar. O en otras palabras, sube la presión buena en mí, para que la presión buena en mí
vence la presión mala en ellos. Ahora, vamos a leer Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Dice en el versículo 1, dice, en cuanto a ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo y al príncipe del potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otro tiempo nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, estando aún muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar donde en lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Ok, Pablo habla de cómo Dios nos salvó, pero dice unas cosas muy interesantes. Anda de que cuando nosotros andábamos en pecados, ¿ok? Que dice, anduvimos en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo, ¿ok? Ahora cuando dice en el versículo 2, ahí dice, conforme a la corriente de este mundo, la palabra usado para mundo aquí. Hay dos palabras en griego. Está cosmos y está aion. ¿Okay? La palabra cosmos es mundo, como conocemos de cosmología, etc. La palabra aion literalmente es traducido tiempo o edad. ¿Okay? Entonces dice, conforme a la corriente de este tiempo. ¿Okay? Y la príncipe de la potestad del aire. Hemos hablado muchas veces que la palabra espíritu, viento y aliento es lo mismo. Entonces, habla de que hay un corriente de este mundo, pero también es un corriente del tiempo. ¿Sí? Algunos filósofos hablan de ello como Zeitgeist, es una palabra alemán, de la palabra Zeit, que es tiempo, y Geist, que es espíritu. Y hay un espíritu del mundo, pero también es un espíritu del tiempo. ¿Ok? El mundo tiene su espíritu, pero también cada tiempo, cada época tiene su tiempo. Y se puede notar, ¿ok? A veces entra una nueva era, entra un nuevo tiempo y el espíritu de un pueblo, de una ciudad, de un país cambia. Por ejemplo, hace algunos años estaba todo lo de los narcobloqueos y todo eso, y entró un espíritu de ¿qué? De terror. ¿Ok? Ahorita, con todo lo del COVID, ¿qué está entrando? Está entrando un espíritu de ¿qué? De temor. Y algunos un espíritu de pasividad, de depresión. Y son cosas que están en el tiempo. ¿Ok? Ahora, según que está producido, mucha gente que andan conforme a la voluntad de su carne y la voluntad de su mente. ¿Qué quiere decir? La gran mayoría de la gente, ¿cómo viven? Como les dé su gana. ¿Sí? Siguen las pasiones de su carne, siguen las pasiones de su mente y son hijos de desobediencia, porque el espíritu que opera en el mundo es un espíritu de ¿qué? Desobediencia. Ahora, un espíritu es como un viento. A veces un viento es más débil,
a veces un viento sopla más fuerte. Y hay momentos donde hay gran oposición, donde el Espíritu sopla fuerte. Hay lugares, hay tiempos donde hay una oposición más fuerte contra la palabra de Dios, contra vivir en santidad, contra vivir como Jesús, contra hablar la palabra. Y a veces imponen, ¿sí? A veces dicen, no puedes decir que está mal lo que la Biblia dice que está mal. No puedes decir que el aborto está mal. No puedes decir que el homosexualismo está mal. Sí, estamos cambiando las cosas, no está mal. Pero aunque la gente vota y hace cosas, el Dios que creó el cielo y la tierra dijo que ciertas cosas están mal y están mal. Pero a veces que hay un espíritu en la gente y en el tiempo que sopla en una dirección contraria a Dios. ¿Okay? Ahora, si yo en ese momento me quedo pasivo, ¿qué va a pasar? Voy a ser vencido por el viento del tiempo, y si nada más me quedo parado, voy a ser arrastrado. Imagínate, es como si soy un barco, un velero en medio del mar, ¿sí? Y si sopla un viento en contra y el capitán no hace nada, ¿qué pasa con ese barco? Va a ser a la deriva del corriente en el mar y del corriente del agua. Y lentamente va a ser soplado donde va el viento, donde va la marea. ¿Okay? Es igual. Camarón que se duerme, que se lleva el corriente. Cristiano que se duerme, se la lleva al mundo el diablo. ¿Sí? No puedo ser un cristiano inconsciente. Va a quedar mal. ¿Sí? Pedro dice, su adversario anda como león rugiente. ¿Sí? Si empiezo entonces, tranquilo, no es el COVID, es nuestro clima que seca la voz, pero hace un poco de calor. Pero he estado muy bien antes de llegar, no se preocupen. Así es el clima. Oye, entonces, si me quedo dormido, se me lleva el corriente. ¿Ok? Ahora, vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Ahí dice, no se conforme a este siglo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ahora, en griego la gramática es un poco diferente. Dice, no sean conformados. Es en pasivo. ¿Qué quiere decir que está en pasivo? Activo, ¿quién hace la cosa? El sujeto, ¿sí? Pero si están pasivos, algo que le pasa, ¿sí? Entonces, si yo salgo a la lluvia y ¿qué? Me mojé, ¿sí? Para activamente mojarme, pues tengo que hacer otras cosas. Pero si salgo en la lluvia y no hago nada, me voy a mojar. Es en pasivo. ¿Ok? Entonces aquí no sean conformados. ¿Ok? Si vivo en este mundo y no hago nada, en 5 años, ¿cómo me voy a ver? Como todos mis vecinos y todos mis amigos. Igual, voy a ver las mismas cosas en la televisión, voy a votar igual, voy a opinar igual, voy a hacer
todo lo mismo. Voy a ser un cristiano conforme. Otra vez, cuando dice mundo, la palabra puede ser traducido mundo, pero también puede ser traducido ¿qué? Tiempo. No se han conformado a este tiempo. ¿Ok? Ahorita, ¿cuál es el tiempo? Es el tiempo del COVID. Pero tú no te conformes. ¿Ok? Ahora, no estoy diciendo que desobedeces las instrucciones, los debes seguir, pero no te conformes al espíritu de ese tiempo. No te dejes vencer por el temor, no te dejes vencer por el victimitis, que nos vaya como en ferias, si fue así a Europa, Estados Unidos, a nosotros peor, y que México, y no, ya vamos a bajar de tercer mundo a cuarto mundo, a quinto mundo. No te conformes a este tiempo, sino seas transformado. Ahora, transformado también es pasivo, pero ¿cómo? Por la renovación del entendimiento. Y ahí sí es activo. ¿Quién debe renovar tu pensamiento? Nosotros. Yo debo renovar mi pensamiento. ¿Ok? ¿Y cómo lo hago? Lo hago con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios. Dios te dio una vida nueva, pero no te dio un trasplante de cerebro. Él dijo, yo he puesto mi vida, mi espíritu en ti, pero para que pueda manifestarse Cristo en ti, tienes que pensar diferente. Cristo en ti no se manifiesta con Netflix, ni con Facebook, ni con el noticiero. Cristo en ti se manifiesta con la palabra de Dios, oración, estando en comunión con otros cristianos, estando en la presencia de Dios, estando en oración. Porque estando así, no me estoy conformando, estoy renovando mi pensamiento. ¿Y cuál es el resultado? De modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios. ¿Recuerdan? Hay una canción, dice así, no me quiero, ¿y cuál es la primera palabra? Conformar. ¿Sí? He probado y quiero más. Cuando dice comprobar es que como que pruebas comida, es wow, eso es bueno. ¿Sí? No vas a experimentar la voluntad de Dios para tu vida hasta que comienzas a renovar tu mente, hasta que Cristo comienza a manifestarse un poco en tu vida. Y cuando ese pasa, te vas a dar cuenta que es, wow, eso es bueno. Wow, eso es agradable. Y al final vas a decir, wow, Dios, tus caminos conmigo son perfectos. No son los que yo hubiera escogido, pero cuando yo sigo tu voz, wow, es perfecto. ¿Sí? Entonces, es lo que debemos buscar. Ahora, quiero regresar a Hechos capítulo 4 para terminar ahí, espero. Entonces, en Hechos capítulo 4, ¿cuál fue la situación? Habían estado enfrente del concilio. De repente había una amenaza, ¿ok? Es como si el espíritu del tiempo había sido alborotado y había un viento más fuerte en contra. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Los apóstoles, ¿qué pensaban? Si nosotros seguimos en el nivel que estamos, ¿qué va a pasar? Nos van a vencer, nos van a apaciguar, nos van a oprimir. Por eso, si ellos subieron su nivel de oposición, yo debo subir a mi nivel de ¿qué? Llenura del Espíritu. Ahora, si hay una presión alta aquí,
y una presión baja aquí, ¿en qué dirección va a soplar el viento? De ahí para allá. ¿Ok? Si hay una presión alta aquí y una presión baja ahí, va a soplar en la otra dirección. Si la presión aquí y allá es igual, ¿qué va a pasar? Nada. Ok, muy bien. Si en el mundo hay una presión y en mí hay la misma presión, ¿qué pasa? Nada. Sí, ahí está como que no pasa nada. ¿Sí? Si de repente en el mundo sube la presión y yo no subo mi presión, va a soplar un viento, un espíritu del mundo, ¿y dónde va a llegar? A mí. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un nivel de cristiano con cierto nivel de compromiso, con cierto nivel de buscar a Dios, que como que no avanzo ni retrocedo, como que no pasa nada. ¿Sí? Ni bueno ni malo, sencillamente no pasa nada. Ahí estoy pasándola. Y si de repente en el mundo sube la presión, ¿qué va a pasar lentamente conmigo? Lentamente el espíritu de este mundo, de este tiempo, me va a influir. Entonces empezar a decir, pues sexo fuera del matrimonio, a lo mejor no es tan malo. Una trampa porque a lo mejor no es tan malo. Eso, el otro, a lo mejor no, a lo mejor sí han cambiado los tiempos. Y el viento me va infiltrando. Porque como no soy lleno, todo vacío buscará llenarse con algo. ¿Sí? Un vacío rodeado de basura será lleno ¿de qué? De basura. ¿Sí? Pero si la presión del mundo sube y yo digo, oye Dios, el mundo se está volviendo loco, los tiempos, quién sabe cómo son, lléname de ti. Dame de nuevo para hablar tu palabra, lléname de tu poder. Y si en las noches que no puedo dormir, me lleno de la palabra de Dios, me pongo a orar, etcétera, ¿cómo va a ser la presión en mí? Más fuerte. ¿Y qué dice Jesús? O en Juan dice, el que está en mí es más fuerte que ¿quién? Que el que está en el mundo. ¿Ok? Pero ¿por qué a veces ganan el mundo? Porque el mundo está más lleno de mundo que la iglesia está más lleno que la iglesia de Jesús. No es que Jesús es más débil. Es que el mundo está más lleno de mundo que nosotros del Espíritu. ¿Y cómo son los tiempos? El mundo cada día está más lleno de mundo. ¿Sí? Y si yo no subo de nivel, si yo no digo, Dios, ahí afuera de mi casa, el mundo se está volviendo loco, lléname de ti para yo ir y transformar las cosas. Si yo no hago eso, si nada más soy pasivo, si nada más vivo y mi lema de la vida es ¿sí? Y no pasa nada, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Voy a terminar conforme. Voy a terminar lleno de las cosas que todo el mundo es lleno. ¿Sí? Entonces, debo tomar la actitud de ¿qué? De los discípulos. Dios mira sus amenazas. ¿Y cuál es la respuesta? Hazme más peligroso que ellos. Hazme más contagioso que el COVID. ¿Sí? Hazme más generoso que la escasez.
y que yo me pongo a vencer con el bien el mal. Entonces, ahorita no es tiempo de ser pasivo. Es tiempo de llenarse de Dios. Por eso yo espero verles mañana a las 7 y si no puedo, por lo menos que vean la grabación. Yo espero que estés orando. Yo espero que estás viendo, y si hay otra iglesia que te gusta también, pues mañana échate la prédica de ellos y con todo lo de internet te puedes echar una prédica al día. Yo espero que tu Biblia en ese tiempo está bien gastado. Yo espero que en tu playlist de YouTube o algo hay muchas alabanzas. Porque si tú no te llenas, no vas a aguantar el camino. Una vez un ángel despertó a Elías. ¿Dónde estaba Elías? Estaba debajo de un arbusto. ¿Qué estaba haciendo debajo de ese arbusto? Quería morir. Ahora, él era un gran profeta de Dios, acaba de hacer caer fuego del cielo, acaba de matar profetas de Baal, acaba de hacer 1001 milagros. ¿Cuál fue la reacción de las tinieblas? Jezabel se levantó y dijo, te voy a matar. ¿Qué quiere decir? El espíritu del mundo, el espíritu del tiempo aumentó su presión. Ahora, ¿qué pasa si hay una presión alta sobre mí y yo no estoy muy lleno? ¿Qué pasa? Depresión. ¿Qué es depresión? Es algo que presiona hacia abajo. Y mucha gente que están deprimidos es el subproducto de ¿qué? De no haberse llenado. Y de repente el ambiente en el cual viven les vence. Y viven hacia abajo, viven deprimidos. ¿Sí? Porque hay un vacío que no se ha llenado en el interior. Entonces, Elías estaba deprimido y dijo, no sirvo de nada, no soy mejor que mis padres. Él olvidó todo lo que Dios había hecho con él y dijo, prefiero morir. Pero cuando estaba ahí, ¿qué pasó? Para que no crean que es imaginación mía, sí está en la Biblia, Primero de Reyes. Capítulo 19. Primero Reyes, capítulo 18. Okay. Es en el 19, ahí está, no lo vamos a leer por tiempo. Pero Elías está dormido, quiere morir, no sé qué, y de repente en el versículo 5 dice, se recostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y aquí que un ángel le tocó y le dijo, ¿qué le dijo? Levántate y come. 6. Entonces miró y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y un cantimplora de agua. Luego comió, bebió y se volvió a recostar. Siguiente, entonces el ángel del Señor volvió por segunda vez, le tocó y le dijo que levántate y que come, porque el camino es demasiado largo para ti. ¿Okay? En esos días muchos han batallado dormir.
y muchos despiertan mucho más. Algunas de las razones son físicas, prácticas, pero también Dios nos está despertando. Y nos está despertando para que levántate y que come. Eso no quiere decir que cada vez que despiertas vayas a la refri y te comes algo, porque va a terminar mal. Pero que sí comas que de la palabra, que sí tomas que de la presencia, que comes y bebes. Y Elías comió una vez y como estaba deprimido, ¿qué hizo? Volvió a acostarse. Pero el ángel lo despierta nuevamente y dice, come porque hay un largo camino. ¿Hasta dónde tenía que llegar? Hasta Horeb. Y ahí Dios le dio mandato de ungir un profeta después de él y ungir 2, 3 reyes. O nada menos que transformar una nación. Pero tenía que llenarse para hacerlo. Entonces, termino con eso. Los tiempos han cambiado. Cada tiempo tiene su viento, su espíritu, que es como otra manera que el espíritu del mundo se manifiesta. Y si nada más me quedo pasivo, se me va a llevar al corriente de este mundo. Y algunos ya están siendo llevados. ¿Sí? Poco a poco ven más cosas que antes no veían. Poco a poco escuchan más cosas que antes no escuchaban. Y poco a poco hacen más cosas que antes no hacían. ¿Por qué? Porque no se paraban conscientemente y dijeron, no me voy a conformar. No dijeron como David o Daniel y sus amigos, no nos vamos a contaminar con esa comida. Tenemos comida propia, tenemos la palabra de Dios. No nos vamos a embriagar con lo que ellos embriagan, nos vamos a llenar y gozarnos con el Espíritu. Y yo les digo, iglesia, aquí, los que nos ven, no es tiempo de estar dormido. No es tiempo de estar pasivos. Y si tú estás pasivo en ese tiempo, tu futuro no va a ser bueno. Y necesitas activarte, necesitas llenarte de la palabra de Dios, necesitas orar, necesitas ponerte las pilas. Porque el viento sopla más fuerte. Y si yo no aumento la presión del Espíritu de Dios en mí, no voy a resistir. Entonces yo espero que aproveches ese tiempo que Dios te ha permitido estar en tu casa para llenarte de su palabra, para llenarte de su Espíritu, porque largo camino nos resta. Y Dios nos ha llamado para impactar el lugar donde estamos, para impactar a la gente a nuestro alrededor y no ser impactado por ellos. Vamos a orar. Papá, te damos gracias que no nos dejaste solo. Tú nos diste el Espíritu Santo, que nos diste poder, que tú dijiste, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de este siglo. Jesús, ayúdanos a llenarte de ti. Despierta tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, aprovechando bien los caeros, porque los días son malos. No te embriagas con vino,
que lleva desenfreno. Sé lleno del Espíritu Santo, hasta que hablas con alabanzas a Dios, hasta que testificas a toda persona con quien te topas, porque no puedes dejar de hablar lo que has escuchado y visto. Papá, llénanos de tu Espíritu. Jesús, bautízanos nuevamente con tu Espíritu Santo. Danos de nuevo, danos valor, danos de tus dones para testificar no solamente con palabras, sino con palabras. Papá, que ese tiempo en nuestras casas sea como cuando los discípulos estaban en sus casas. Invístenos con poder de nuevo. Llénanos más de ti, para que no nos quedamos conformes, sino que transformamos el mundo. En nombre de Jesús. Muchas gracias por conectarse. Aprovecha bien los tiempos. Les esperamos mañana a las 7 para el estudio de Romanos. Puedes participar directamente en Zoom y hacer preguntas, o puedes ver la transmisión en vivo por Facebook, o después si no tienes el tiempo disponible. Les amamos, pronto les queremos ver, abrazar aquí. Cuídense, llénanse de la palabra y la presencia de Dios. Nos vemos.